Seguimos con el tema, cirugía ambulatorial. Bueno, ¿cuáles son las áreas de cirugía ambulatorial? Nosotros en el hospital, por ejemplo, tenemos una área, una sala de internación para cirugía ambulatorial, que inclusive está desconectada de nuestra sala de internación porque es una sala nueva que se ha creado hace unos 15 años, si no me equivoco. Puede ser un poco más, un poco menos probablemente, pero sí tenemos la cirugía ambulatoria en nuestro hospital. Y sé que también en varios hospitales de la ciudad existen, ¿no? Entonces, el diseño del hospital moderno, ¿no? Es importante que este hospital moderno tenga sus especialidades de cirugía quirúrgicas, ¿no? ¿Y qué deben incluir estas áreas de cirugía ambulatorial? Estas áreas de cirugía ambulatorial deben tener un área de admisión quirúrgica, una preparación preoperatoria, quirófanos que estén equipados para la asistencia de estos pacientes y también un área de recuperación, que significa que el paciente va a entrar antes de la cirugía, ¿no es cierto? Para que lo preparen, ¿no? Una preparación rápida, evidentemente, a veces colocar una vía periférica, una bránula con solución fisiológica, y luego el paciente va a pasar a su endoscopía o a su cirugía, y luego el paciente tiene que salir de la cirugía, ¿no? A un área donde va a recuperar, ¿no? Los efectos postanestésicos, se le va a colocar calmante y obviamente de aquí va a ser valorado por un médico y dado de alta, ¿no? Para que venga por consulta externa. Se debe indicar claramente al paciente que se va a programar su cirugía, la hora y día a la que se va a operar el paciente, ¿no? Son importantes estos y es importante que el paciente lo entienda. El paciente también tiene que tener un teléfono, ¿no? Que tiene que dejar para que se lo llame, ¿no? Tiene que tener su historia clínica lista para entrar, ¿no? A este servicio, no puede entrar sin historia clínica. Y obviamente también su cirugía tiene que estar programada en la programación de cirugía, que es una lista de cirugía que sale todos los días, ¿no es cierto? También es importante que el paciente sepa quién es el cirujano que lo va a intervenir quirúrgicamente, ¿no? Y estos son los aspectos importantes para que el paciente pueda hacer algo. Una vez que tiene el paciente su historia, va a ir al servicio de admisión de pacientes, que en todos los hospitales tienen su servicio de admisión, donde están las historias clínicas, y luego de ahí va a pasar a la sala de preparación, donde va a ser preparado, siempre tiene que estar acompañado de un familiar, ¿no? Otra persona, para que si existe algún inconveniente o el médico quiere hablar con el familiar en media cirugía por algún suceso que haya ocurrido en quirófano, debe ser, siempre debe estar acompañado, ¿no? Los pacientes, dependiendo del tipo de procedimientos a los que vayan a ser sometidos, algunos requieren una tricotomía, que es el corte del pelo, ¿no? Y esto es importante, que la tricotomía tiene que ser no rasurado, ¿no? Hablamos de un corte del pelo, ¿no? Porque el rasurado, ya les expliqué alguna vez, ¿no? Puede producir una infección, una celulitis, y esto puede llevar a una fascitis, ¿no? Una venoclisis significa colocar una vía periférica, una vena, una bránula en una vena, ¿no? Para tener una vía de acceso para iniciar medicamentos que pueden ser anestésicos, preanestésicos, ¿no? Antibióticos y una serie de cosas que se puede utilizar, ¿no? Y en caso que haya retiro de prótesis y otras cosas, ¿no? El área donde se va a operar tiene que ser siempre aseado, ¿no? En algunos lugares se los baña a los pacientes o se les dice que ya vengan aseados cuando hablamos para hay un micrófono abierto. A ver. Hola, hola. Bueno. Los quirófanos tienen que tener todas las condiciones para que nosotros podamos realizar nuestra cirugía y evidentemente el material, todo es importante, ¿no? Y mientras tengamos todo para cualquier suceso que pueda suceder durante la cirugía y evitar complicaciones, ¿no es cierto? Esto quiere decir que si es una cirugía laparoscópica tengo que tener un monitores para que mi ayudante, para mí, no todo el material requerido, ¿no? El hospital japonés, bueno, creo que tenemos todos los requerimientos para los pacientes y todo el personal también calificado para esto, ¿no es cierto?
El área de recuperación es un área donde el paciente sale de la anestesia y tiene que ir a esta área de recuperación donde se va a medir los signos vitales, presión arterial y también se va a valorar cómo está el paciente, el sensorio, si ya está consciente completamente, si han revertido los efectos de las soluciones, de las sustancias opiáceas que se utilizó, ¿no? Las cuales pueden ser fentanil, morfina, ¿no? Con los anestésicos muchas veces se puede ver la miosis, ¿no? Cuando sigue todavía en las pupilas, ¿no? Y obviamente tenemos que también esperar que el efecto de los relajantes musculares, porque a los pacientes que se hace anestesia general se les coloca relajantes musculares, los cuales lo van a relajar completamente al paciente hasta relajar inclusive los músculos respiratorios. Y los pacientes no van a poder respirar. Entonces es importante también en este caso valorar, ¿no es cierto?, que el paciente esté con los movimientos musculares adecuados, que pueda respirar por sí solo. Y en esta sala de recuperación van a estar un tiempo entre 2 horas a 3 horas y luego el paciente va a pasar a una sala de recuperación en la sala, ¿no es cierto? Donde ya puede estar con los familiares y aquí va a estar una estancia de 6 horas, 8 horas, ¿no? Hasta que se lo dé alta al paciente, probablemente en horas de la tarde, ¿no? Que vendría a ser la sala ya de recuperación de cirugía ambulatorial. Es muy diferente a la sala de recuperación post-anestésica que generalmente nosotros en el japonés la tenemos dentro del quirófano. En algunas otras clínicas o centros la tienen en terapia intensiva, donde está un médico y una enfermera monitorizando signos vitales constantes del paciente y también viendo cuál es la respuesta de la respiración sola o no del paciente para ver si requiere algún tratamiento. Cuando hablamos de la monitorización, es importante monitorizar los signos vitales, ¿no? Presión arterial, pulsoximetría, ¿no es cierto? Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, ¿no? Y es importante, ¿no? Valorar también con el estetoscopio, ¿no? Dando calidad de calidez, ver si no tiene el paciente anemia, ¿no? Justamente en una ocasión estábamos con un estudiante que había ido al hospital estábamos en quirófano y estábamos viendo un paciente que había salido de una cirugía, ¿no? Y este paciente que salió de la cirugía era una resección de colon, ¿no? Estaba en la sala de recuperación, pero empezó a tener hipotensión, taquicardia, palidez, signos claros e inequívocos de un shock hipovolémico hemorrágico, ¿no? Y el médico, el anestesiólogo dijo, doctor, parece que hay que entrar porque empezó a salir por el drenaje que tenía dentro del abdomen sangre, ¿no? En gran cantidad, ¿no? 500 ml, ¿no? Y tuvimos que entrar y yo era el cirujano de turno, en ese momento tuve que entrar rápidamente con el paciente y parar la hemorragia que era una arteria que estaba en una rama de la mesentérica, ¿no? Una arteria del meso, ¿no? Colónico, estaba sangrando. Pudimos frenar la hemorragia, bueno, y de ahí no pasó a mayores. Sin embargo, es importante monitorizar. Cuando yo me doy cuenta de que el paciente está con un shock hipovolémico, cuando yo monitorizo. Cuando me doy cuenta que el paciente no puede respirar adecuadamente, cuando yo monitorizo al paciente. Uno de los errores comunes que se ha cometido en medicina y cuando han sucedido casos de pacientes que entran en paro respiratorio después de una cirugía es porque no están monitorizados. Entonces, siempre este detalle, este pequeño paso en la monitorización es muy importante y nunca tiene que pasar desapercibido. El seguimiento de los protocolos de una emergencia o un algoritmo significa la serie de pasos que yo tengo que hacer para la atención de un paciente. Y un paciente siempre después de una cirugía tiene que pasar a una sala de recuperación donde sea monitorizado constantemente, donde yo vea si la vía respiratoria está permeable, ventila adecuadamente al paciente, que significa que tiene movimientos inspiratorios, tiene un reflejo faríngeo y laríngeo presentes, ¿no? Capacidad de eglución, signos vitales estables o normales, ausencia de complicaciones quirúrgicas inmediatas o signos de hipoventilación o hemorragia. Entonces, yo tengo que prever todas estas cosas monitorizando a mi paciente. Existe una clasificación de Alderete para ver cuando el paciente está recuperado o no y se valora cada 10 minutos, 20 minutos, 60 y 90 minutos. ¿Y qué valora esta clasificación de Alderete? ¿No? La clasificación de Alderete clasifica actividad muscular, respiración, circulación, estado de conciencia y coloración. La actividad muscular sobre 2 puntos, movimientos voluntarios en las 4 extremidades. Mueva el brazo, ¿no? Evidentemente, yo voy a registrar aquí en la hoja, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a anotar en este tiempo de acá, sí, mueve 2 puntos. Movimiento de las extremidades, si mueve, pongo 1 punto, si no mueve, pongo 0, ¿no? O si no mueve nada, puedo poner 0 inclusive, ¿no? Respiración, ¿no? Es al toser,
respiración limitada 1, apnea, ¿no es cierto? Obviamente, este es un mal signo si tiene apnea, significa que el paciente no está respirando adecuadamente y tengo que asistirlo ventilatoriamente, una mascarilla en bus rápidamente o intubarlo. Circulación, presión arterial menos de 20% la basal, 2 puntos. 35% de oxígeno basal, 1 punto. 50, o sea, un paciente hipotenso, estoy hablando acá, ¿no? Si el paciente entró con 120-80 y ahorita el paciente está con 110-70, vendría a estar en este parámetro de acá, 2. Si el paciente está con 70-40, pues vendría a estar acá, ¿no? Un paciente hipotenso que probablemente me esté haciendo un shock hipovolémico hemorrágico. ¿Cómo está su estado de consciente? ¿Está despierto, señor? Y él me responde o me mira. Puedo poner 2 puntos. Si solamente cuando le hablo me responde, le pongo 1. Y si no responde a ningún estímulo y sigue durmiendo o está inconsciente, pongo 0. Coloración. Mucosa sonrosada, 2. Mucosa pálida, 1. Cianosis, 0. ¿No? Marco la que corresponde. Bueno, ¿para qué sirve todas estas evaluaciones que yo voy a hacer en diferentes tiempos al paciente? A los 10 minutos, a los 20 minutos, a los 60 minutos. ¿Es importante para qué? Es importante para evaluar si yo tengo alguna alteración con la anestesia, principalmente en estos de acá, o tengo un problema a nivel circulatorio por un shock hipovolémico que esté sucediendo con el paciente, ¿no? Que haya pasado durante la cirugía. Entonces, si es menos de 6, voy a seguir evaluando al paciente en la sala, ¿no? Si no recuperó hasta acá, yo sigo evaluándolo. Si el paciente está entre 8 a 9, ya puedo pasarlo a este paciente, ¿no? A la sala de recuperación ambulatorial, que es una sala que ya no necesita que esté un médico o una enfermera monitorizándolo constantemente al paciente. Es importante la información al paciente que se da la alta hospitalaria, ¿no? Como el paciente ya no va a estar en el hospital, tiene que tener ciertos cuidados y es importante que el paciente lo entienda, ¿no? Su dieta va a ser líquida, blanda o normal, va a depender del tipo de cirugía que se haya realizado. La actividad física, ¿qué actividad física le voy a permitir al paciente, ¿no? A veces pueden deambular, pero no pueden alzar cosas pesadas, hacer esfuerzo físico, ¿no es cierto? Si es un paciente operado de una hernia, por ejemplo, el paciente tiene que estar con una faja pélvica o una faja inguinal, dependiendo de qué tipo de cirugía se le haya hecho. No puede hacer esfuerzo físico como ir al gimnasio, alzar pesas, bueno, crossfit, peor, ¿no? Hipismo, cosas que hagan demasiado fuerza, no alzar objetos pesados tampoco, ¿no? Si es una hernia, generalmente nosotros decimos 1 mes, después el paciente puede realizar alguna cosa con pesas, digamos, si quiere, ¿no? Pero después de 1 mes por lo menos, ¿no? Pero sí puede caminar, ¿no? Si quiere barrer su cuarto, puede barrer, digamos, esas son actividades que no demandan mucha fuerza. Breve explicación de las molestias normales que suceden, ¿no? Hay que explicar el dolor de la herida, que generalmente duele 1, 2 o 3 días. Si es una herida pequeña, sería laparoscópica, no duele mucho tiempo. Pero como médico debo explicarlo. Debo también hacer las indicaciones farmacológicas, principalmente con medicamentos como analgésicos, ¿no? Y medicamentos como los antibióticos, que son medicamentos importantes que el paciente tiene que consumir en un postquirúrgico, y de repente algún otro medicamento que requiera porque tiene una comorbilidad como hipertensión, diabetes, entonces también se le da si es que el paciente tiene esta comorbilidad. Y si no, los principales medicamentos son analgésicos y generalmente antibióticos, que lo que damos en cirugía y le damos por un periodo de tiempo, como también algunas veces damos también omeprazol, ¿no? Que es un bloqueador, un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Luego le decimos cuándo tiene que volver al hospital. Generalmente la visita del paciente al hospital, si se operó día lunes, nosotros le decimos que venga el miércoles o el jueves a consulta, o sea, 2 días después de la cirugía, ¿no? Y ya muchas veces esos pacientes que vienen a la cirugía, a la consulta, pues vienen bastante bien, más que todo para preguntarle si tiene algún drenaje con que se mandó el paciente, pues ese día se lo retiramos o lo observamos, ¿no? Y también mencionamos algunos cuidados que el paciente requiere. F. Especificación de estudios y laboratorios que necesitamos. Así como nosotros tenemos una evolución clínica de un paciente que nos dice, sí, doctor, estoy muy bien, la verdad, gracias por su cirugía. Esa es una parte subjetiva de la medicina porque ustedes están valorando a un paciente y bueno, pueden darse cuenta de algunos signos clínicos como la hipotensión, pero es importante siempre pedir estudios de laboratorio para verificar si no hay alguna otra molestia o complicación. Pues pueden haber abscesos intraabdominales que se estén formando, ¿no? Y yo voy a comentar aquí el caso que tuve de un paciente que operé de 90 años,
de una cirugía ambulatorial, fue una colecistectomía en el hospital. 90 años, el paciente ciego, ¿no? Me lo operé, bueno, evolucionó bien, se fue de alta el mismo día. Yo durante la cirugía tuve una intercurrencia, un pequeño sangrado a nivel del lecho de la vesícula. Y en ese momento yo pedí Surgicel, que es un hemostático, ¿no? Pero bueno, como era, era el abuelito de una enfermera, una de las enfermeras ahí en terapia agarró y dijo, no, doctor, yo tengo acá, dijo, y me sacó un, un Surgicel reesterilizado, ¿no? No uno de sobre nuevo, esterilizado completamente, ¿no? Bueno, yo agarré y le puse este Surgicel, paró la hemorragia, bueno, el paciente no fue por mayor, le hice el otro día la oída, estaba todo bien, se fue de alta, lo vi por ambulatorio, y más o menos a los 15 días el paciente empezó a tener fiebre, ¿no? Y me dice la enfermera, doctor, tuvo fiebre mi abuelito, quisiera traerlo. Y yo dije, tráigamelo, quiero verlo, lo vi, no le dolía mucho, tenía un poquito de dolor a nivel del abdomen, pero había una fiebre muy alta. Comía, defecaba al paciente, bueno, me llamó la atención y le pedí una ecografía. Y en la ecografía se ve un absceso a nivel del lecho vesicular, justamente el lugar donde yo lo operé al paciente y le puse el Surgicel, ¿no? Que el Surgicel es un pequeño hemostático, es como una telita, ¿no? Que es de colagenasa que hace, lo que hace es produce un parche de coágulo. Tenía un absceso intraabdominal. Entonces le hice una tomografía, pues evidentemente había el absceso. Le dije a la enfermera que lo iba a internar y que iba a ingresar nuevamente al quirófano. Lo metí al paciente al quirófano. Vía laparoscópica entré y pude drenar el absceso, ¿no? Que tenía el paciente. Por vía laparoscópica le dejé un drenaje, lo dejé internado 7 días. Tomé cultivo, bueno, me salió una bacteria. Y obviamente esto fue porque, ¿no? Yo usé un material que aparentemente estaba esterilizado, pero no venía dentro de un sobre, sino que tenemos nosotros unas cajitas que se pone formalina ahí en quirófano, ¿no? Y evidentemente esto me sirve a mí para la elección y se los digo a ustedes porque, bueno, fue un error que yo cometí y que no les pase a ustedes, no usar nunca material que no esté completamente esterilizado, que es, pues nosotros tenemos algo que viene de fábrica, estamos 100% seguros que está esterilizado, ¿no? Y lo que no, pues evidentemente podemos tener problemas, ¿no? Entonces, en ese caso yo tuve una complicación, un absceso residual y tuve que después drenarlo. Después evolucionó bien el paciente, ¿no? En caso de necesidad, siempre tenemos que tener teléfono de los familiares por algún suceso que pueda ocurrir durante la cirugía o posterior a la cirugía para que nosotros hablemos directamente con la familia y expresemos que el paciente está mal, que requiere que estén acá. Pues no, obviamente si lo vamos a meter a terapia o si lo vamos a internar, de repente sale de cirugía ambulatorial, pero se encontró una complicación en quirófano, ¿no? Voy a comentar acá otro caso rapidito, nomás de un paciente que se operó en el hospital de cirugía laparoscópica, ¿no? Lo operó un colega y el paciente en el postquirúrgico no andaba bien, entonces lo deciden internar, en vez de darlo de alta a las 5, lo internan en sala. Al día siguiente el paciente andaba más mal, empezó a tener fiebre, ¿no? Deciden entrar a quirófano y encuentran una peritonitis, ¿no? Claramente un abdomen agudo quirúrgico por una perforación del intestino delgado, que pasó inadvertida, no se dieron cuenta que un momento pasó. Pero lamentablemente hizo una peritonitis, ¿no? Quedaron con la proteína contenida. Bueno, al final el paciente evolucionó en 20 días, salió de todo el cuadro y, bueno, salió del hospital, pero con una incisión, en vez de una incisión pequeña de 4, salió con una incisión bastante grande, ¿no? Pero salió vivo. Pero son complicaciones que pueden suceder, entonces es importante siempre tener el número y tener la valoración por nosotros los médicos para ver si vamos a hacer algo más con el paciente. De requerirse acudir inmediatamente a la urgencia del hospital en cualquier hora del día o de la noche. Ya se les explica a los pacientes que se les hace una cirugía, ¿no? En el hospital. Si el paciente tiene una urgencia, dolor intenso, fiebre, escalofríos, pues en una hora que no es adecuada para llamar al médico, porque ningún médico puede estar las 24 horas con el teléfono prendido, digamos, ¿no? Pero sí en los hospitales, cuando estamos haciendo turnos, nosotros estamos dispuestos para eso y también el servicio de emergencia que cuenta con una cantidad de médicos. Entonces el paciente puede acudir al hospital para hacer laboratorios, estudios, ¿no? Y identificar si tiene alguna lesión o requiere alguna cirugía de urgencia, ¿no? Entonces siempre se le explica esto al paciente, ¿no? Y justamente cuando nosotros hacemos cirugía, ese pues el gran problema, ¿no? Una cirugía, una complicación que exista, de tener un servicio, un hospital que pueda resolver esto lo más antes posible.
Lista de los procedimientos que por especialidad quirúrgica se pueden hacer. Desde la cirugía general tenemos resección, exéresis de lipoma, que son pequeños tumores de grasa, exéresis de fibroma, que son tumores de, de tejido conectivo, quistes superficiales, biopsias adicionales o excisionales, ¿no? Que a veces se toma biopsia de lunares, ¿no? De alguna parte de la piel. Entonces se pueden hacer cirugías ambulatoriales extra también, ¿no? Colocación de catéteres de quimioterapia, ¿no? Para hacer tratamientos quimioterápicos, ¿no? Aquí está un catéter. Antibióticos, nombre entero, diálisis peritoneal, formación de estomas, ¿no? Colostomías, gastrostomías, iontomías, colostomías, ¿no? Procedimientos de cirugía mamaria, biopsias de mama, exéresis y drenaje de absceso de mama, cirugía de pared abdominal, hernioplastia, ¿no? Umbilical, inguinal y crural. Procedimientos de cirugía laparoscópica, colocación de catéter de Tenco, colocación de catéter de Tenco para diálisis peritoneal, son importantes, ¿no? Aquí tenemos una cirugía con la colocación del catéter de Tenco dentro de la cavidad abdominal que sirve para la diálisis peritoneal, ¿no? Aquí la colocación de una malla, ¿no? Aquí la colocación de un catéter subcutáneo para administración de quimioterapia en los pacientes que requieran durante varios meses, ¿no? O años. Cirugía vascular, injertos de piel, trombolectomías de vasos superficiales, derivación femorales axilares, fístulas arteriovenosas, que esto se hace mucho para los pacientes que hacen hemodiálisis. Se hacen fístulas arteriovenosas, que es unir una vena con una arteria para que el paciente por ahí se pueda administrarle los medicamentos. Aquí tenemos una cirugía de esa que se está haciendo en el hospital. Recesión de paquetes varicosos superficiales, cirugía reconstructiva, aplicación de injertos, cetoplastías, reconstrucción de areolas mamarias, mamoplastías, recesión de dedos supernumerarios, fasciectomía digital, plastía de cicatrices, blefaroplastía, que es la cirugía de párpados, rinoplastía, otoplastía, plastía del labio hendido. Cirugía pediátrica también se pueden hacer varias cirugías, ya hablamos de la circuncisión o postectomía, hernioplastia, amidelectomía, recesión de quistes branquiales, recesión de quistes tirogloso, orquidopexia, que es cuando un testículo queda oculto, no se lo vuelve a su lugar, biopsia de testículo en caso de sospecha de un tumor también, urología, litotripsia, nefrostomía percutánea derivativa, ureteroscopía, citoscopía, biopsia vesical, recesión transuretral de pólipos o papilomas vesicales que el paciente pueda tener. Biopsia prostática, biopsia testicular, epididimectomía, vasectomía, varicolectomía. Proctología, tenemos la hemorroidectomía interna y externa, que son las que se hacen muy comúnmente, fisurectomía anal, exéresis de quiste piloidal, polipectomía, incisión de drenaje de abscesos, recesión de condiloma. En general son condilomas acuminados por infecciones sexuales, ¿no? Otorrinolaringología, amidelectomía, septoplastía, rinoplastía, miringoplastía, operación de senos paranasales. Oftalmología, tenemos la recesión de cataratas, operación de glaucoma, recesión de chalación, cateterización de conductos lagrimales, corrección de estrabismo, recesión de pterigio, ortopedia, traumatología, tenemos corrección de corsés y yeso, reducción de fracturas, colocación de claves percutáneas, reducción de fracturas, inmovilización óseas articulares, tenorrafia, que es la sutura de tendones, sinovectomías, ¿no? Que es retirar quistes sinoviales que aparecen a nivel de los tendones. Ginecología obstetricia, condilomas, que pueden ser vulvares o vaginales. Bartolinectomía, que es el quiste de Bartolino que puede aparecer en el labio mayor. Himenectomía, polipectomía, conización, que es el corte del cuello uterino, cerclaje del cuello uterino, que en algunos casos se hace para retener que no se salga el feto, de grado uterino, aplicación de extracción de dispositivo intrauterino, de cobre principalmente, laparoscopía diagnóstica en caso de alguna patología ginecológica que se quiera hacer una laparoscopía diagnóstica, salpingoclasia. Bueno, es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos el árbol del proyecto de vida, ¿no? Esto es, siempre tenemos unas raíces, ¿no? Que es nuestra formación básica, que generalmente yo siempre voy a decir que la formación básica va a ser el hogar, ¿no? La casa, donde te enseñan muchos valores importantes, ¿no? Que si no te los enseñaron en tus raíces, pues difícilmente lo vas a tener en tu vida profesional o en tu vida estudiantil, ¿no? Segundo, el tallo, que es lo que nos sostiene, ¿no? Sostiene mi vida.
las hojas que son los anhelos o los sueños que yo tengo como persona, ¿no? Y las flores, pues son los productos que yo voy a dar con mi trabajo, de repente como médico, de repente tengo muchas flores en mi vida que son de repente las bendiciones que algunos pacientes me han dicho, Dios lo bendiga, doctor, porque me salvó la vida o salvó la vida de mi hijo, o salvó la vida de algún familiar. Y realmente creo que son las situaciones donde uno se siente gratificado realmente, ¿no? Y bueno, no voy a decir que no me han pagado, también me han pagado y también me he sentido satisfecho por eso, ¿no? Y si me bendicen y me pagan, pues mucho mejor todavía. ¿Qué personas hay en mi vida? ¿No? Muchas veces es la familia, el hogar, yo lo considero también a los estudiantes parte de mi vida, porque es parte de mi trabajo, pero también creo que si estoy en este lugar es porque Dios me puso en este, para formar gente, ¿no? Porque ustedes son los futuros médicos del mundo, ¿no? Y digo del mundo porque muchos se van a ir a otras partes, como se han ido compañeros míos, ¿no? Que viven, que trabajan y viven en otras partes del mundo y son los futuros médicos, entonces es importante su formación. Cosas que podemos tener también, que pueden destruirnos, que son los malos hábitos, a eso considero los parásitos, que pueden ser los médicos tenemos los problemas de los malos hábitos, ¿no? El alcoholismo, pues la droga, ¿no? Y tenemos médicos que mueren por eso, ¿no? O hacer cosas indebidas porque no tenemos una buena formación en nuestras raíces, en el principio de nuestra vida. Y lo último, pues son nuestros frutos, que es el resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y es lo que va a dejar una estela. Si somos un cometa que va a correr por el universo, el cometa este que va por el universo va dejando una estela, ¿no? Ustedes lo mismo son desde el momento que son estudiantes, ¿no? Son internos, van a ser residentes, van a ser especialistas, van a ser profesionales, van a tener una estela que van a dejar durante su vida, ¿no? Y la gente los va a conocer por esa estela. Va a ser buena o va a ser mala, va a depender mucho de cómo fueron sus raíces, de cómo se sostuvieron ustedes en la vida, de cómo lucharon contra las tentaciones que hay en el mundo y de cuáles son los frutos que ustedes tienen, ¿no? Y como dijo, le preguntó Alejandro Magno a Aristóteles, ¿no? Le dijo, él Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno, ¿no? Ustedes saben que Alejandro Magno era uno de los conquistadores más grandes que hubo de Grecia, ¿no? Quizás el más grande, no hay más grande que él, que fundó ciudades y todo, y hasta el momento no hay una persona que sea tan grande como Alejandro Magno, pero fue porque tenía un maestro, ¿no es cierto? El maestro le dijo, cuando Alejandro Magno le preguntó por qué tengo que estudiar tanto, ¿no? Y él estudiaba muchas ciencias como filosofía, política, ética, ¿no? Y le dijo, ¿por qué tengo que estudiar tanto cuando mis amigos a mi edad están jugando? Porque los formó de los 13 años. Y él le dijo unas palabras muy sabias, ¿no? Le dijo que las raíces del conocimiento, del árbol del conocimiento, las raíces pueden ser amargas, ¿cierto? Porque cuesta estudiar, cuesta aprender, cuesta practicar, ¿no? Y esto es importante. Pero los frutos muchas veces del conocimiento van a ser dulces, ¿no es cierto? Y en nuestra carrera, lamentablemente, nosotros tenemos que estudiar bastante, tenemos que conocer bastante, pero también debemos aplicar la habilidad, ¿no? Y cuando apliquemos nuestra habilidad, va a ser el momento donde vamos a tener los frutos, ¿no? Los frutos de nuestro trabajo, los frutos de nuestra cirugía, los frutos de nuestra enseñanza, ¿no? Y este es un consejo que yo les doy a todos, ¿no? Fórmense bien, formen buenas raíces para que el día de mañana tengan buenos frutos. Bueno, ese es el tema, jóvenes. Si alguien tiene alguna preguntita, tenemos 5 minutos para alguna pregunta que haya. Doctor, yo tengo una pregunta. Diga. Eh, Usted dijo, creo que la última clase, que el examen de este bloque sería a fin de mes, ¿no? Por ahí, o a principios del próximo. Sí, sí, va a ser, creo Ok. que, creo que en junio va a ser porque creo que no tienen ustedes, creo que el 30 es feriado, ¿no? El jueves, si no me equivoco, el jueves es 30 y es feriado. Creo que va a ser el siguiente jueves, no sé qué cae el siguiente jueves, después del 30. Si alguien tiene un calendario ahí. 6. Al 6 pues el 6 no se puede tampoco, ¿no?
porque es día del, o no es día del maestro, creo que no. Si no es el 6 va a ser pues, después de esa semana, ¿no? El día 13. jueves. Entonces, si no es el 6 va a ser el 13, ¿no? Entonces, márquenlo para esa fecha. Evidentemente, yo le decía hasta dónde va a entrar el examen. Todavía este tema entra todavía. De repente, de los otros temas que vamos a avanzar Dos hasta esa cucharadas fecha, de puede qué? ser que hasta ahí llegue y de ahí para De adelante. sal. De ahí para adelante ya les digo yo, hasta llega hasta acá los exámenes y el otro queda para el otro bloque. ¿Ya? Ya, gracias, ¿Otra director. pregunta aparte del examen? ¿No hay otra Doctor, pregunta? Diga. tengo una. Sí, ¿será que podría compartirnos las otras diapositivas? Si les he pasado, ¿qué diapositivas faltan? Bueno, bueno, no sé si no me ha llegado. De la anterior clase sí la pasó, Ajá. pero las Pásenme la otras. lista de las que faltan. Yo les voy a, pásenme por el grupo la lista y yo voy a buscarla y les voy a pasar. Si es que no les he pasado, les Meta voy a volver a frita, pasar. ajo en polvo, cebolla en polvo. Tengo una pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, A ver. eh, sobre la clasificación de Alderete, eh, Sí, con respecto a todos los puntos que vimos, actividad muscular, respiración, circulación, sí. ¿está relacionado de alguna forma con la escala de Daniels? Eso lo escuché también por el hospital en el San Juan, En el San Juan de que era Dios. más que todo Yo la mm, primera vez que escucho la escala de Danes, puede ser, pero nosotros en el hospital usamos escala de Alderete y en el libro no vi otra escala. Pero si es similar, puede ser, digamos, ¿no? En realidad lo importante no es el nombre, sino que aplicar la escala para saber si es que nosotros vamos a recuperar, o sea, el paciente está recuperado o no. Porque ocurre que muchos pacientes, cuando no se aplica la escala de Alderete, pueden estar dormidos y ya ha pasado, en el hospital no nos ha pasado, pero ha pasado en clínicas donde el paciente nadie lo está recuperando y o el que lo recupera está en otra, no está monitorizando al paciente y cuando recuerda que el paciente está en apnea, ya 5 minutos, 10 minutos y cuando acuerda, el paciente está muerto. Por eso que algo que explica claramente la escala es que debemos monitorizar desde el momento que el paciente está y ahí justamente nos dice qué parámetros debemos hacer y obviamente dar la voz de alerta, ¿no es cierto? En caso que el paciente no respire, pues llamar al anestesiólogo y intubarlo rápidamente al paciente. Pero no, no escuché la otra escala, la verdad no. Lo voy a investigar, sí. Escala de Daniels, me dice. y doctor. A ver, vamos a buscarla, pero esta es la escala que vamos a aplicar a la derecha, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos vemos jóvenes. Después se las paso el video de aquí y se las paso también estas diapositivas. Ahorita les voy a pasar las diapositivas de este tema. Pero está en el libro por si acaso. Hasta luego, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Hola, doctor. doctor. Hola, Doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Mm.